Sí, gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro, al director de la CREG, a los colegas y a los colombianos. Bueno, primero recordarle, señor ministro, que entonces tenemos cita, a ver si por fin lo hacemos el miércoles próximo, ¿no? El debate del etanol. Sí, tuvimos alguna dificultad, pero bueno, el miércoles va a ser el debate. Invitar a todos los colegas a que asistan. Ese es un debate muy importante porque nos van a inundar de alcohol carburante gringo, de etanol, y eso puede ser de un impacto bárbaro en la economía azucarera y panelera. Pero bueno, no vamos a simplemente anunciar que ese debate viene el próximo miércoles. Antes de entrar en materia, un asunto que es de su cartera, señor ministro, que es el problema de las estaciones de servicio, de las bombas de gasolina que llamábamos la otra vez, las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que está pasando? Eso antes era un negocio muy delimitado, en el sentido que las transnacionales controlaban el negocio mayorista y colombianos, empresarios comunes y corrientes, tenían las bombas de gasolina. Una o dos o algunas, pero en general era un negocio, digamos, de empresarios pequeños y medianos, muy delimitados, los unos en una cosa y los otros en otra. ¿Qué sucedió con toda esta aberración neoliberal? Que entonces los grandes capitales transnacionales de todos los tipos se han lanzado a aplastar a la clase media donde la encuentren. Es como persiguiéndolos como cucarachas. Y viene desarrollándose con la complicidad o el apoyo y el respaldo del gobierno la toma del negocio minorista de los combustibles, la toma de un lado de las transnacionales mayoristas, por ejemplo Terpel, que dice que Terpel es Colombia. Paja, ¿qué va a ser Colombia? Esa es una transnacional de propiedad de algún extranjero. Y esa empresa, aprovechándose de su músculo financiero y de que el gobierno le pone todas las normas de papaya, como se dice, para que se quede con las estaciones del servicio, viene concentrando el sector. Y al mismo tiempo, por el otro lado, también transnacionales, las de los hipermercados, vienen tomándose una parte enorme del negocio, arruinando pequeños y medianos empresarios colombianos. Eso pues al presidente Santos le parecerá que es la prueba de que Colombia cómo progresa, ya casi todo es de los extranjeros. Sí, y eso pues para ellos es el progreso, porque de alguna manera son calanchines en esos negocios. Pero hay unos que pensamos que el capitalismo que debe construirse en Colombia no debe ser un capitalismo solo de monopolios y de transnacionales, señor ministro, sino que aquí el Estado debe jugar, no a favor de las transnacionales y de los monstruos económicos, sino al revés. Y eso sucede en muchos países del mundo. O sea, en Europa no es que las transnacionales van barriendo con todo, no, hay nichos, señor ministro, usted lo sabe, para formas de capitalismo no monopolístico. Bueno, ese es un debate que vamos a hacer el semestre entrante, pero se lo dejo planteado desde ya, porque es muy grave lo que está pasando, muy grave lo que está pasando. Esas transnacionales por lo demás vienen, se nos quedan con los ahorros nacionales, se quedan con la plata de los bancos, o sea, la economía funciona para ellos, y cada transnacional, me decía un día un empresario, monta un dolarducto. ¿Qué es un dolarducto? Un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional hacia el extranjero. Y parte del lío cambiario que tenemos, senador Mora, usted lo sabe, es que Colombia terminó convertida en un exportador neto de capital. Es que aquí hay unos que le alzan el fuelle a los extranjeros como si fueran Dios y son incapaces de analizar las realidades en detalle. Yo no me opongo a que haya inversión extranjera, pero que Colombia haya terminado en un exportador neto de capital. O sea, que Colombia en las cuentas, por el capital extranjero que entra y por el que sale más de lo que entra. Eso es para que lo pensemos, para que por lo menos se reflexione y se deje de tragar entero. Bueno, es la política de acabar con la clase media. Yo creo que aquí hay que hacer un debate. Invito a todos los colegas de la Comisión Quinta, estos no son ideologismos, estos son realidades. ¿Debe haber clase media empresarial en Colombia? ¿Sí o no? ¿Es bueno que haya? Es mejor que no haya. Todo debe ser para los extranjeros, senador Mejía. Esto hay que mirarlo con tranquilidad, así haya que mirar otras cosas, porque es una realidad que está afectando a los colombianos en todas partes. Bueno, vamos entonces a las tarifas. Yo no me voy a referir, señor ministro, a todos los asuntos que hay sobre tarifas. Eso tiene pues mil cosas que comentar. Me voy a referir a un solo tema y le voy a rogar que me ponga mucha atención, y al director de la CREG también. Porque este tema que voy a volver a plantear, lo he planteado aquí no sé cuántas veces.
Y veo que la decisión de la Casa de Nariño es burlarse de lo que dice el senador Robledo, hacerse los locos o los pendejos, no referirse a nada de lo que yo digo aquí en este sentido, pero seguir haciendo lo que se les da la gana, que es lo grave. Entonces les quiero anticipar desde ya. Primero, solicitarles que no se modifique la fórmula tarifaria hasta que el semestre entrante, el 20 de julio o el 21 de julio, podamos hacer un debate aquí con todo detalle en esto, en el que usted se venga, ministro, con todos sus asesores, armado hasta los dientes, como se dice, para que defienda lo que están defendiendo. Y a usted, señor director de la CREC, con tiempo, sin afanes. Todo el mundo con sus asesores y yo con los míos. Porque la acusación que yo estoy haciendo, señor ministro, es muy grave. ¿Cuál es la acusación que yo estoy haciendo? Es que aquí hay una conspiración para que en servicios públicos roben a este país hasta el alma. Y es lo que voy a explicar ahorita brevemente para dejar el tema planteado. Repito, lo he planteado otras veces, lo he planteado no sé cuántos ministros, y siempre se hacen los pendejos. La senadora Nora García lo sabe. Entonces yo hago toda la acusación con todos los detalles y no me refutan, me dicen que está equivocado, o me sacan otra cifra, o me dicen, senadores, que usted no entendió, no, sino que hablan de otro tema. Y yo estoy hablando de que se están robando la plata de los colombianos. Puede que yo no soy abogado, puede que no se llame hurto, de pronto, no se llame robo, de pronto se llama hurto, defalco, apropiación indebida, yo no sé, ¿sí? Pero el punto es que está montada una política tarifaria para defraudar el patrimonio nacional. Lo voy a explicar brevemente, pero repito, lo que quiero es que hagamos un debate a fondo, señor ministro. En muchas ocasiones he hablado de que estos son delitos y que la Fiscalía lo debería mirar y nadie lo mira. Y yo no soy amigo de volver la política a un pleito de baranda. Es muy raro que yo acuse a un funcionario y en asuntos penales tal vez ni una vez o de pronto una vez en todos los años de mi vida. Pero esta vez se lo digo, señor ministro, señor director de la CREC. Si esta cosa no se me explica de manera satisfactoria y ustedes no me convencen de que estoy equivocado, voy a ponerles demandas penales a todos. A todos. Porque hoy tengo la certeza de que lo que estoy diciendo, y repito, llevo años diciéndolo, tengo la certeza de que es así. Entonces, si aquí solo se hace caso en medio de las demandas penales, pues las voy a poner y que sean las autoridades respectivas las que aclaren. Explico en qué consiste el asunto. Exceptuando el tema de la generación eléctrica, pero esto pasa también en agua y pasa en todo, lo que pasa es que estamos hablando de electricidad. Exceptuando la generación eléctrica, donde hay el cuento que es mentira de que hay competencia, eso es paja, eso es un oligopolio con tarifas acordadas, ¿sí? Pero bueno, en el resto del sector, usted lo sabe, ministro, al director, son tarifas puestas mediante fórmulas que llamamos. Como no hay competencia, no puede haberlo, porque sería absurdo pues que hubiera 10 tendidos de redes en una ciudad. Entonces, el Estado fija la fórmula. Y el que invierte allí, pues va en coche feliz, porque la fórmula le garantiza la ganancia. O sea, ese solo puede ganar. Bueno, y eso es lo que está acordado. ¿Dónde está la discusión? Una primera discusión, que yo creo que la fórmula les garantiza tarifas muy altas. Lo vamos a mirar ahorita. O sea, ganan demasiado para ese sector. Y si está acordado por fórmula, pues los ciudadanos tenemos el derecho a discutir, bueno, pero ¿por qué no ganan un poquito menos? Porque si se gana un poco menos, bueno, la gente sufre menos. O sea, en la costa lo que está pasando es dramático. Pero a donde quiero ir es que la fórmula es una fórmula o diseñada para la trampa o a la que le hacen trampa. ¿Cómo funciona la operación? Cualquier fórmula que garantice ganancias, pues es una fórmula que consiste en que la persona mete un capital, tiene unos costos y hace unas ganancias. Entonces la tarifa le garantiza una ganancia, una remuneración, pero ojo, es dependiente de los costos. Si los costos son fraudulentos, la ganancia, que nominalmente es de X, se puede volver de 2X o de 3X o de 5X. Ayer hablamos toda la mañana del problema de los costos y los precios en el caso del café. Bueno, aquí sucede lo mismo. Entonces, lo que yo les voy a mostrar a ustedes aquí brevemente, pero repito, espero que en julio podamos hacer este debate con todos los detalles y ustedes tengan tiempo de mostrarme lo contrario si son capaces. La fórmula está diseñada para el fraude o por lo menos se permite el fraude. Mi acusación es que el gobierno sabe de este fraude, yo lo he venido planteando hace años y nadie toma ninguna modificación. Y ojo, este debate en buena medida se hace porque viene nueva fórmula, senadores. Viene nueva fórmula.
que debe aprobarse en estos próximos días. Yo les pido que no se mueva la fórmula hasta que no hagamos este debate con toda seriedad y con todo rigor. Si pudieran esperar un poco de años de más, pues esperen unos días de más. Y les pido a todos los colegas que le entremos a fondo a este debate. Es que esta es la plata de la gente. O sea, son las tarifas de los cafeteros. Sí, es la del ciudadano pobre, la de todo el mundo, la de la industria, la de todo. Repito, si estoy equivocado yo no tengo inconveniente, pero me lo tienen que demostrar. Me lo tienen que demostrar. Voy a dar unos datos para que ustedes vean. Primero, hoy, en transmisión, me voy a referir al caso de transmisión. El WACC que llaman, que es la ganancia sobre el capital, hoy en transmisión está entre el 13% y el 13.9%, que es bien alto. O sea, ganancias aseguradas, fijas, sin riesgo, que pueden acrecentarse por razones no ilegales, pero también ilegales. Esa tarifa es muy alta. Si yo lo comparo con lo que sucede en otros países del mundo, es alto. Les llamo la atención, colegas del Senado, aquí un punto vale un potosino. Un 0,5%, un 1%, eso le serviría a la gente muchísimo si somos capaces de bajar esta tarifa. Asoenergía, que es una organización de las principales empresas industriales consumidoras de energía, dice que si se modificaran las cosas, no se están refiriendo exactamente a lo mismo que me refiero aquí, pero al conjunto de lo que sucede en el sector, las tarifas podrían bajar entre el 20 y el 35%. Estamos hablando de platas que no nos caben en las calculadoras. O sea, el país debería, todos nos deberíamos poner de acuerdo en hacer un esfuerzo grande aquí, a pelear cada centavo. Yo no estoy diciendo que no se gane una plata, eso no es lo que estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es cuánto se gana. ¿Cuánto se ganan? ¿Por encima de la mesa? Bueno, y por debajo de la mesa no se pueden ganar nada, porque eso es un fraude. Ese es el punto. Entonces ya es alta, repito. Es alta en otros países, Chile 10%, Perú 12%, Brasil 9,95%, en Estados Unidos y en Europa puede ser menos. Esta es una discusión, pero bueno, esta es una discusión, alguien puede decir, no, no es alta, no sé qué, bueno, vamos a discutirlo. Pero ¿dónde está la parte más grave? Es que los costos son al final, repito, ya lo dije, pero lo repito, los que definen la tasa de ganancia real. Sí, porque si yo tengo un costo de 10 y la fórmula me garantiza una ganancia de 15%. Si ese costo se elimina, mi ganancia se dispara. Ahora, si ese costo se reduce porque son más eficientes, porque las cosas se hacen mejor, bueno, eso lo podemos discutir, lo podemos mirar. Es más, la ley 142 dice que las disminuciones de costo tienen que llegarle también al bolsillo del consumidor. No todo se puede quedar en el beneficio del empresario, ¿sí? Pero es que aquí yo no me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, yo me estoy refiriendo a cosas muy graves como estas. Los costos en este negocio, como están planteados, no es que se prueben de verdad, sino que aquí se trabaja con una cosa que llaman costos presuntos. O sea, costos que suponen, con unas fórmulas súper enredadas. La fórmula esa de tarifas es enredadísima, cosa que ya daña la vigilancia que la ciudadanía puede ejercer sobre estas fórmulas, y eso no debería ser así, eso no es transparente. Mis economistas se han encontrado en la CRE con los economistas de la ANDI bregando a entender estas fórmulas y no logran entenderlas. Y los funcionarios tampoco logran explicarlas. Yo conté un día una ironía que es cierta. Esa fórmula que funcionó como 20 años o no sé cuántos años, tenía un paréntesis que abría y no cerraba. Doctor Luis Emilio, y no cerraba. Ahora, después de que yo dije algo, lo cerraron. Sí, pero esto es inaudito. Para que ustedes vean cómo funcionan estas cosas, señor ministro. Entonces, veamos, por ejemplo, esas fórmulas pagan la reposición de los equipos, no los cobran. Tantos años de un transformador, tantos años de un bombillo, tanto no sé qué, y a eso le dan una vida útil, y se supone que terminada la vida útil se reemplaza lo que sea, ¿cierto, señor ministro? Y lo pagamos. Pues bueno, yo les doy este dato. Según la Contraloría General de la República, aquí en Bogotá hay 94.263 luminarias que ya terminaron su vida útil, y ahí están, pero no las cobran. Y no voy a entrar en detalle, los detalles los voy a dejar más para el debate de julio, pero los he mencionado aquí. A los transformadores les alargan y les alargan la vida útil, pero los pagamos.
Bueno, ahí hay una tronera descomunal. Un país serio debería estar vigilando que eso no suceda. Si cumplen la fórmula ya se ganan un platal. Fíjense que yo no estoy aquí amenazando que se ganen una plata, yo entiendo que de otra manera no funciona una empresa privada. Pero lo que sí estoy diciendo es que la utilidad no puede ser mediante el fraude. Las pérdidas. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Y la propuesta, bueno, se me pasaba esto que es importante. La propuesta que están discutiendo genera modificaciones. Entonces, por ejemplo, va a bajar el WACC de transmisión al 10.9, pero dice que eso será en los años donde no haya la sobretasa del CRE. Y entonces ahí hay toda una confusión y una discusión que hay que mirar en el detenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Y ya voy a poner unas dudas sobre el tema del CRE, porque es que, repito, esto es un tema de fórmulas. Entonces, si yo meto unos costos que no son ciertos, disparo la utilidad. Entonces, aparentemente nos van a hacer caso porque van a bajar el WACC, o sea que nos dicen que sí teníamos razón cuando nosotros estábamos diciendo que era muy alto la ganancia. Pero la pregunta es, ¿lo van a bajar de verdad o qué es lo que va a pasar? Y tenemos derecho a mirar. En el caso de las pérdidas, entonces también están hablando de hacer modificaciones, pero también están hablando de hacerlas unas modificaciones que no nos garantizan, no voy a entrar en todos los detalles sobre esto, que no nos garantizan que las cosas sucedan como deben ser. Por ejemplo, en el caso de las reposiciones, entonces dicen, sí, no vamos a remunerar lo que ya cumplió su vida útil. El colmo que hoy lo estén remunerando, es que esto es una cosa inaudita. O sea, que me dan la razón, o sea, las modificaciones que están planteando me dan la razón de base a mis alegatos. ¿Cuál es el problema? Que la manera como lo están planteando, y no hay tiempo para entrarle a todo el detalle de esta cosa, va a ser mirando no la vida útil, sino una cosa que se llaman los periodos tarifarios, que al final va a permitir que nos sigan, digamos, metiendo la mano al bolsillo. Por eso es que yo insisto, y ojalá todos los senadores miráramos esto, porque repito, es la plata de todos. En el caso de las pérdidas, miren ustedes lo que pasa en las pérdidas, esto es dramático. En el caso de Codensa, por ejemplo, les estamos pagando, en 2013 les pagamos pérdidas de 12.75%. O sea, las pérdidas son energía que se pierde, ¿sí? Por distintas razones, no voy a entrar en detalles. Y entonces la tarifa, de alguna manera, les remunera esa pérdida. Bueno, entonces, la pérdida reconocida en el 2013 fue de 12.75%, pero la real fue de 7%. O sea que les pagamos 4.75% de pérdidas que no hubo. Y eso traducido en plata son montañas de plata. En el 2014, 12.52% de pérdidas reconocidas, Codensa, repito. Reales, 7.19%. Entonces, en la propuesta hay una modificación. Vuelven y no dan en cierto sentido la razón. Pero la modificación es que va a haber una disminución de lo que hay año por año. O sea, no es que desaparezca esta aberración, sino que se va a plantear año por año. Entonces, año 1, 12.75 de pérdidas, año 2, 10.2, año 3, 9.5, año 4, 9. Pero es que las pérdidas tendrían que ser, señor director, es lo que se pierda y nada más. ¿Cómo así que presunto, ministro? ¿Por qué diablos presunto? Y los tubos que nos cobran y los alambres que nos cobran, no nos los cobran contra factura. O sea, es la misma cosa de Reficar. No nos lo cobran contra factura, ¿cierto? Sino que nos lo suponen. Entonces, hacen otra fórmula que nadie entiende y nos dicen que presuntamente el alambre costó tanto. Yo creo que nosotros tenemos derecho a decir, si nos cobran el alambre, nos muestran la factura. Y nos muestran que licitaron el alambre. Y nos muestran que lo compraron lo más barato. No resulta que la transnacional le compre a una empresa asociada en Europa o en cualquier parte el alambre carísimo y nos clave hasta el alma. Bueno, el caso de los impuestos probablemente sea el más escandaloso de todos. Esto yo se lo planteé, yo no recuerdo quién estaba director de la CRE. Pero aquí, las fórmulas que hoy nos están cobrando nos cobran impuesto de renta del 33%. Entonces yo a alguien aquí otra vez en un debate hace varios años, a alguien de la CRE le dije, ¿qué empresa de esas paga el 33% de impuesto? No se me olvida el funcionario, no recuerdo cuál era. No, senador, yo no sé, esa es la fórmula.
porque ustedes, los que estamos aquí en el asunto, sabemos qué empresa en Colombia paga el impuesto nominal. Todos sabemos que los impuestos reales y los nominales son cosas completamente diferentes. Senador García, yo pregunto, ¿quién en Colombia paga las tasas nominales? Bueno, salvo los que somos asalariados y no tenemos más que eso, pues le descuentan uno por la derecha y se acabó el asunto. Pero ¿quién la paga? 33%. Ojo, hace 3 años, en la primera reforma de Santos, bajaron el nominal del 33 al 25 y nos siguieron cobrando el 33, que porque era la fórmula. ¿Y por qué no podían cambiar la fórmula? ¿Y por qué se permite una fórmula que mantenga cifras fraudulentas? ¿A cómo se va la ganancia de un negocio que en vez de pagar renta del 33%, paga renta del 25%? Pero es que tampoco pagan del 25%. Sobre eso hay datos que son bien significativos. ¿Sí? El doctor Juan Ricardo Ortega, cuando fue director de la DIAN, sacó un cuadro y dijo que el sector eléctrico pagaba en renta real el 7.5%. No el 33%, el 7.5%. Le preguntamos de mi oficina a la DIAN, entonces los de la DIAN dijeron, no, es el 20%. Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado es el 20%, fue lo que nos dijeron. Bueno, entonces le dijimos, bueno, ¿y por qué la inconsistencia con el doctor Ortega? ¿Por qué el director de la DIAN dice 7.5 y ustedes dicen 20? Bueno, si es 20, de 20 a 33 hay una montaña de plata. Pero ¿por qué la inconsistencia? Todos los de la DIAN nos dijeron, no, lo que pasa es que él estaba hablando de las personas naturales invirtiendo en electricidad. ¿Cuáles son las personas naturales en estos negocios? Bueno, y entonces van a cambiar los impuestos en la fórmula, que es una manera de reconocernos que los impuestos en la fórmula sí se tienen que estar cambiando, que es lo que yo estoy alegando. O sea, la fórmula tiene, o sea, los valores absolutos, la fórmula puede ser, o sea, la fórmula se tiene que ir ajustando a la realidad. Y ojo, porque esto es un negocio de monopolio. Cuando usted baja los impuestos en un sector de competencia, pues nadie sabe muy bien qué pasa con los impuestos. O sea, el impuesto al bajarse, como es un sector de competencia, podría convertirse en una rebaja del costo al ciudadano. Entonces, digamos, esa es una discusión distinta, ¿sí? Pero en el caso de estos negocios por fórmula no es una discusión distinta, es que los están bajando. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Dicen que van a poner impuesto de renta de 25%, que es lo que está hoy la tarifa. Repito, ¿quién lo paga? Quisiera ver, señores ministros y todos ustedes, ¿quién lo paga? Y yo creo que tenemos derecho a exigir que nos digan quién lo paga. Pero además dicen que hay que sumarle un CRE del 9% y una sobretasa del CRE del 5% y va cambiando con los años. Entonces esto del CRE vale la pena detallarlo, porque esto nos lo volvieron un truco también. Lo que hoy se llama el impuesto CRE es lo que antes eran parafiscales. Entonces eso lo volvieron impuestos, pero al final ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿eso cómo estaba? 33 más parafiscales y lo volvieron 25 más CRE, que da más o menos 33, pero ahí ya hubo una disminución del costo bárbaro de 8%. Entonces aquí hay todo un debate que hacer al respecto. Pero miren lo que están diciendo entonces, que de acuerdo con la fórmula que están planteando, ministro, el real, otro día entramos en más detalles en esto, el real va a ser 2015 39%, 2016 40%, 17 42, 18 43. ¿Quién lo paga? En Colombia, ¿quién lo paga, ministro? ¿Quién lo paga? Nadie. El Banco Mundial dice que son como 50 las perforaciones que tiene el sistema tributario. Vienen con otra reforma tributaria, etcétera. Yo no les acepto a ustedes ninguna fórmula, señor ministro. Me parece un fraude, un acto de corrupción, que aquí vuelva a haber fórmulas que no tengan un asterisco que diga que la fórmula es para que se cumpla y se ajusta en la medida en que van cambiando las cosas. Eso es lo único honrado, ¿qué? Entonces aquí no se gana la plata con la eficiencia, haciendo las cosas mejor, sino comprándose al regulador.
Estoy siendo brusco en lo que estoy diciendo, pero ¿cómo más digo las cosas? O sea, entonces aquí la genialidad financiera y económica en Colombia es comprarse al regulador. O bueno, o arrodillarlo. Y habrá quienes se regalan también de pronto. Les voy a dar este dato para que miren de las platas de las que estamos hablando. Este es un dato muy grueso, pero da una idea. De acuerdo con los datos oficiales, todo este sector de electricidad y gas paga impuesto de renta por 1.42 billones de pesos. Y la DIAN nos dice que eso es el 20% de impuesto de renta. Yo no creo, pero es lo que nos dice. 1.42, 20%. Si pagaran el 33%, que es lo que les estamos reconociendo, deberían estar pagando no 1.42% de impuestos al año, sino 2.34%. O sea, sí, esas son cuentas fáciles de hacer. O sea que se nos están embolsillando abusivamente, a mi juicio fraudulentamente, 923 mil millones de pesos. O sea, las tarifas podrían bajar mañana si el gobierno quisiera 923 mil millones de pesos en un año. Son cuentas así de simples. Entonces yo por eso le digo, señor ministro, que me voy a restiar en esto. Yo, ¿para qué? Pero yo sobre esto he sido súper paciente. Sí. Ahora yo invito a todos los colegas de la Comisión Quinta que volvamos esto una causa de todos. Es que eso, o sea, es al país entero al que se lo están clavando de esta manera. Repito, no me opongo que se ganen una plata. Me parece bastante alta la tasa de retorno que les están dando, pero bueno, si se quiere dejen esa, pero no se roban ni un peso. Es que esto frena el desarrollo nacional, eso afecta a la vida. O sea, esos niños electrocutados en la costa, senadora Nora, por la mala calidad de Electricaribe, tienen que ver con esto. Es que no se pueden mejorar las redes en la costa porque hay que llevar cualquier inversión en redes, hay que llevarla a la tarifa y la gente de la costa ya no resiste más, ministro, usted lo sabe. Entonces están condenados a las malas calidad de las redes en la costa y lo tengo documentado en detalle. Una niña que va a prender un ventilador, un abanico que llama allá y queda electrocutada. Un muchacho que se le acerca a una nevera y queda electrocutado. Dos campesinos, padre e hijo, en la zona del Canal del Dique, que prenden una motobomba y quedan electrocutados. Y eso tiene que ver con esta plata que yo estoy mencionando aquí, que puede ser mucho más. Esto es una cuenta, repito, bastante rápida. Porque le estamos aceptando a la DIAN el cuento de que pagan el 20%, yo no creo que van a pagar el 20%, ¿qué tal? El simple hecho de que estén en una zona franca ya no lo pagan. O que tengan tratamiento de zona franca, porque ahí los impuestos son del 15%. Eso es entonces, señor ministro, entonces yo desde ya los invito para que, repito, hoy pues me dé las respuestas que pueda darme. Yo supongo que usted ya algo sobre esto entenderá. Pero sobre todo los convoco a que pasado el 20 de julio nos encontremos aquí en un debate sin afanes. Invito a todos los colegas, pero para que nos metamos en este debate. Yo puedo que la gente de mi oficina les ayude a sus asistentes a que todos miremos esto, breguemos a hacer como una especie de lucha de toda la Comisión Quinta, así tengamos 1000 desacuerdos en otras cosas y vamos a caer en una causa que es la causa más noble que uno puede imaginarse, es que no se roban más la plata de los colombianos y menos con la autorización de las normas de la función pública. E insisto, y si esto no tiene respuesta satisfactoria, los voy a demandar penalmente a todos. No, prefiero no hacerlo, prefiero el debate político, etcétera, pero bueno, uno aquí también tiene deberes que cumplir. Muchas gracias, señora presidenta.